Buenas noches, siendo ya las 8 de la noche, vamos a empezar la actividad que teníamos planificado para hoy día. Mientras la doctora Andrea Delgado se conecta con nosotros. Buenas noches con todos. Quiero presentarme. Yo soy el doctor Pedro Bendezú. Soy ginecólogo, experto en reproducción asistida, ya con 20 años dedicado a esta rama de la ginecología que me apasiona realmente. Soy socio y fundador de la clínica del Centro Especializado en Reproducción Asistida, CERAS, y les comento de que CERAS cumple ya casi 8 meses desde que fue fundado, ¿no? El concepto de CERAS era el de crear un centro donde la medicina reproductiva se practique desde un punto de vista más integral, ¿no? Es decir, combinando tanto la tecnología, ¿no?, que es una de las fuertes en nuestro laboratorio de reproducción, como profesionales destacados en la medicina reproductiva, combinado también con el aspecto humanístico, es decir, le damos un enfoque humanista en la medicina reproductiva. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Delgado. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por conectarse a este live, que va a estar bastante interesante. Vamos a conversar sobre la gran aventura de ser mamá, como ya lo comunicó el doctor Bendezú. Y vamos a explicar un poco los procesos y todos los pasos desde que la paciente acude a la primera consulta hasta que logra tener el embarazo. Así es, Andrea, y vamos a desarrollar esto en los próximos minutos. Espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a abordar de una forma más o menos ordenada los diversos procesos por los cuales atraviesa la mujer o la pareja cuando acude a una consulta por fertilidad hasta que logre la concepción. Eso va a ser lo bonito de esto. Entonces, ¿te parece, Andrea, si empiezo yo con la parte inicial de la introducción? Perfecto, y luego vamos desarrollando algunos puntos importantes. Excelente. Primero, vamos a hablar de la primera consulta por fertilidad. Recordemos de que aquellas parejas que buscan quedar embarazados, buscan la concepción, ¿no?, y tardan más de 12 meses, podrían tener un problema de fertilidad. Recordemos nosotros de que la concepción natural, por cada mes que la pareja intenta lograr la gestación, les confiere más o menos un 17, 18 o 20%. Si esto nosotros lo llevamos a 12 meses, Andrea, más o menos el 85-90% de las parejas habrían logrado concepción. Ese 15% restante de parejas que todavía no han logrado la meta podrían tener un problema de fertilidad. Es por eso de que la definición de problemas de fertilidad se establece a partir de los 12 meses de búsqueda. Y ese es el punto de corte para recomendar a las parejas o a las mujeres que acudan a buscar ayuda especializada si pasaron 12 meses buscando embarazo y no lo han conseguido. Y esta primera cita por fertilidad es una cita bastante larga. Puede ser presencial, idealmente, pero en el contexto de la pandemia estamos haciendo incluso primeras consultas de forma virtual, es decir, a través de la telemedicina. Y en ella abordaremos algunos aspectos importantes tanto de la historia femenina como de la masculina, ¿no es cierto? En la historia femenina vamos a ver los antecedentes, ¿no? Antecedentes a algunas enfermedades previas, antecedentes obstétricos, cuántos embarazos han tenido, si ha sido parto normal o ha sido parto por cesárea, hubo alguna complicación durante los partos,
si ha habido historia de pérdidas gestacionales, ¿no? Y haremos una historia muy integral, tanto desde el punto de vista femenino como desde el punto de vista masculino, donde también abordaremos antecedentes relevantes, desde el punto desde el punto de vista de los antecedentes del varón. Finalmente, en esa consulta, luego de haber hecho toda una historia integral, vamos a pasar a un examen físico. Esto es importante, y en el examen físico vamos a hacer evidentemente la evaluación ginecológica, ¿no? Para también pasar, y esto es como la extensión de la mano del ginecólogo, hacer una ecografía, por una manera que me meta en el siguiente tema, pero solamente voy a mencionar esto. Hacemos una ecografía transvaginal como parte de la primera consulta, ¿para qué? Para evaluar, hacer una primera evaluación de cómo se encuentra el sistema reproductor femenino. Así es. Esta es la primera cita. Y luego vienen los exámenes básicos, que se los dejo a Andrea para que se los mencione. Así es importante, una vez la paciente o la pareja pasa esta primera consulta de fertilidad, de acuerdo a toda la historia que podemos obtener de todos los datos, preguntamos a la paciente, vamos a solicitar algunos exámenes. Y estos exámenes, si bien hay algunos exámenes básicos, podemos pedir luego más adelante algunos otros exámenes adicionales. El objetivo de estas pruebas diagnósticas es poder determinar cuál es la causa de infertilidad de esta pareja o de esta paciente que acude a consulta con nosotros. La fertilidad en las mujeres básicamente depende de muchos factores, ¿no? Necesitamos que los ovarios sean capaces de producir ovocitos de buena calidad, que el tracto reproductivo funcione adecuadamente, es decir, de haber una anatomía conservada para poder permitir que los óvulos salgan, que sean captados por las trompas, que en la trompa se produzca la unión de estos óvulos con el espermatozoide y luego este ovocito fecundado o el embrión ya formado pueda migrar a través de la trompa para llegar hasta el endometrio, que es el lugar donde se va a implantar en el útero. Entonces, todo esto debe funcionar adecuadamente. Y además, más allá de evaluar la parte anatómica funcional, debemos evaluar también algunas hormonas que nos ayudan a evaluar la reserva ovárica de la mujer, que no haya ningún problema en la ovulación o algunas hormonas asociadas. Entonces, básicamente, entre este grupo de exámenes iniciales que pedimos en la primera consulta de fertilidad, está en la evaluación hormonal, como mencioné, para evitar o para detectar, mejor dicho, problemas endocrinos que puedan afectar el ciclo ovulatorio y algunas otras hormonas que pueden afectar la reserva ovárica de la paciente o la función hipofisiaria. Por lo tanto, todo esto afecta la ovulación y además también en estos estudios básicos, además de los estudios hormonales que les acabo de mencionar, entre ellos están la FSH, estradiol, prolactina, hormonas tiroideas, hormona antimuleriana, que es un muy buen predictor de reserva ovárica. Aparte de todo esto, realizamos la ecografía transvaginal para evaluar cómo está el útero y los ovarios, es decir, que no haya ninguna masa o alguna tumoración uterina, ya sea como miomas, que no haya endometriosis evidente por ecografía, si es que encontramos algún factor que nos haga sospechar o pedir algún examen adicional de acuerdo a lo que va encontrando como pólipos o sospecha de alguna anomalía mulleriana en el útero. Entonces, la ecografía inicial en la primera consulta es muy importante y además nos va a permitir ver la cantidad de folículos que tiene la paciente, el recuento de folículos centrales, que también es un predictor bastante importante en cuanto a la reserva ovárica. Otro estudio, dentro de los estudios básicos iniciales que hacemos en las pacientes, sobre todo estamos pensando por la misma historia que hemos conversado con ellas, en orientarnos hacia, de repente, algún procedimiento sencillo, de baja complejidad, es la histerosalpingografía. La histerosalpingografía nos va a permitir ver que las trompas son permeables, es decir, se inyecta una sustancia de contraste a través del útero, esta sustancia debe pasar por las trompas y con rayos X vamos a ver el pasaje de esta sustancia por las trompas y luego va a caer a la cavidad pélvica y se va a diseminar y eso es un indicativo de que las trompas están permeables, por lo tanto, obviamente, si la trompa está permeable y funciona adecuadamente, se va a poder dar fecundación de la trompa, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Entonces,
Esos son los estudios básicos que pedimos en las mujeres. Obviamente, si es que encontramos algo más de sospecha, vamos a pedir exámenes adicionales. En cuanto a la fertilidad masculina, para obtener un embarazo se requiere que los testículos produzcan espermas normales, es decir, que tengan una cantidad adecuada, que se muevan o tengan una motilidad que permita el traslado de estos espermas para que lleguen hasta donde está el óvulo para fecundarlo, y además que sean espermas normales. Entonces los estudios en el varón van a estar enfocados básicamente a evaluar estos factores, que tengamos un espermatograma con una concentración adecuada, con una motilidad adecuada, que no haya ninguna alteración en cuanto a la calidad espermática, y también vamos a pedir un cultivo para descartar alguna infección, y podemos pedir otros estudios más adicionales que ahora nos va a comentar Pedro, porque les dije, estos son los exámenes básicos que pedimos a las pacientes. De acuerdo a estos resultados, podemos pedir exámenes adicionales, o no solamente de acuerdo a estos resultados, sino muchas veces también en la primera consulta, por la conversación con las pacientes, por los antecedentes, por el examen clínico que realizamos, podemos orientar hacia otra sospecha de causa de infertilidad y pedir algún... Así es, Andrea. Y con estos estudios básicos de fertilidad, que incluyen pruebas tanto en la mujer como en el varón, nosotros podríamos ya más o menos tener una idea del problema y detectar aproximadamente el 85-90% de las causas. Es importante saber también que hay parejas que ya vienen con análisis porque vienen de estudios realizados en otros centros, y si esos estudios no son muy antiguos, ¿no, Andrea? Podrían traerlos a la primera consulta y nosotros decirles si tuviesen alguna importancia o nos pudiesen servir de ayuda para poder abordar el estudio. Como repetía, como mencioné al inicio, más o menos el 90% de las causas son detectadas, pero hay estudios adicionales que a veces solicitamos cuando, por ejemplo, sospechamos de alguna patología o un problema a nivel de la matriz uterina, que es donde se lleva el embarazo, ¿no? Y podemos solicitar, por ejemplo, un estudio por imágenes llamado histerosonografía, así medio trabalenguoso como suena, que es una ecografía transvaginal que además se le coloca dentro del útero a través de una canulita un líquido que es suero fisiológico para distender el útero un poquito y poder ver el interior de la cavidad uterina y detectar algunos problemas como pólipos, biomas submucosos, adherencias intrauterinas y por qué no definir mejor tal vez una malformación uterina como tú mencionaste hace un ratito. Además también tenemos otros recursos que a veces, en algunos casos, lo realizamos, como son las endoscopías uterinas. Endoscopía significa ver dentro de un órgano. En este caso, la endoscopía uterina se llama histeroscopía porque histero viene del latín que significa útero. Entonces, visualizamos directamente la cavidad uterina también para evaluar y, por qué no, corregir en el mismo momento algunas alteraciones que pudieran haber dentro de la cavidad uterina donde se lleva el embarazo. Pero en algunos casos particulares, como por ejemplo, si tenemos una sospecha de un síndrome de ovario poliquístico, que es un problema que se asocia frecuentemente a problemas ovulatorios, podemos nosotros ampliar un poquito más la investigación para hacer un estudio metabólico, así le llamamos. Investigamos, por ejemplo, cómo está la glucosa, cómo está la resistencia a la insulina. A veces investigamos otras hormonas más que tienen que ver con este problema, como son, por ejemplo, los andrógenos o hormonas masculinas, vale decir, la testosterona, la dihidroepiandrosterona, etc. Y si tenemos una sospecha o un antecedente de alguna historia de pérdidas gestacionales, a lo que nosotros le ponemos el nombre de pérdida recurrente del embarazo, ¿no? Podemos pedir también estudios para tratar de encontrar dónde se encuentra el problema y por qué este embarazo no se está manteniendo. Y esto es aplicable tanto para embarazos que se puedan perder como para procedimientos, por ejemplo, de fecundación in vitro, que vamos a hablar más adelante, donde el embrión no implanta, ¿no? Donde nosotros investigamos también factores, por ejemplo, inmunológicos, algunas alteraciones de la coagulación, que pudieran estar implicados y, por qué no, incluso investigar un poquito más a fondo el endometrio mediante un estudio endometrial
y encontrar una causa y por qué no darle una solución para tener un mejor pronóstico en el tratamiento. Y bueno, es importante mencionar que todas estas pruebas diagnósticas, todos estos exámenes que estamos pidiendo, nos van a servir para, con los resultados, poder determinar cuál es la posible causa del tratamiento, cuál es la posible causa de la infertilidad o por cuál no pueden lograr conseguir el embarazo. Y de acuerdo a esto, vamos a poder proponer cuál es el tratamiento más adecuado a nuestras pacientes. Obviamente, este tratamiento va a depender de diversos factores, ¿no? Y cada tratamiento que damos a las pacientes es siempre un tratamiento individualizado, como yo siempre le digo, porque es de acuerdo a la causa de la infertilidad. Entonces, dependiendo de cuál es el problema que encontramos, el problema que a veces puede ser más de una causa, a veces hay causas mixtas, tanto el varón como la mujer tienen algún problema, o dentro de la mujer hay más de un factor que está produciendo esta infertilidad. Entonces, el tratamiento que vamos a proponer o la elección del tratamiento va a depender de básicamente la causa del tratamiento, la causa de la infertilidad. Para esto el diagnóstico adecuado es importantísimo. Va a depender también del tiempo de búsqueda del embarazo o el tiempo de infertilidad que tenga la pareja. No es igual tratar a una paciente que está empezando su búsqueda o que tiene recién un año de búsqueda del embarazo sin éxito que tratar a una pareja que tiene 3 o 5 años de infertilidad. Obviamente, a mayor tiempo de infertilidad, probablemente va a requerir algún tratamiento más complejo. También es importante, en cuanto a la elección del tratamiento, la edad de la paciente. Esto va estrictamente asociado a la reserva ovárica. Conforme avanzamos en edad de mujeres, nuestra reserva ovárica lamentablemente va disminuyendo, entonces a mayor edad de la paciente probablemente requiera mayor tratamientos o tratamientos de mayor complejidad o tengan mayores complicaciones asociadas. Y obviamente la reserva ovárica en una chica joven que acude porque de repente la causa de la infertilidad es un ovario poliquístico o tiene ciclos anovulatorios, va a ser mucho más fácil de tratar que una paciente que acude con una edad más avanzada, donde probablemente la causa de la infertilidad sea una disminución en cuanto a la reserva ovárica. Entonces, hay que tener en cuenta la causa de la infertilidad, el tiempo de la infertilidad, la edad de la paciente, la edad de la pareja también es importante, los niveles de la reserva ovárica. Y además también tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la permeabilidad ovárica. Si tengo las trompas obstruidas, por más que la paciente quiera, no va a poder embarazar con relaciones sexuales dirigidas o con una inseminación intrauterina y va a tener que recurrir a una fecundación in vitro. Lo mismo dependiendo de la calidad espermática. Si tenemos una alteración espermática importante, vamos a tener que recurrir a un tratamiento como un ICSI, que ahora más adelante vamos a explicar de qué se trata esto, o en algunos casos probablemente a una biopsia testicular o trabajar con esperma de banco, o que vienen solas, tampoco pueden hacer un procedimiento tan simple, van a tener que recurrir a un esperma para el embarazo. Entonces, es importante la causa, la edad de las pacientes, la reserva ovárica, el tiempo de infertilidad y otros factores asociados, como acabo de decir, de histerosalpingografía, que las trompas estén permeables, que el factor masculino o que el esperma esté adecuado, y además tener en cuenta también la historia de la paciente y los antecedentes. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un centro de derivación y muchas veces llegan a nosotros pacientes que ya han sido tratadas en otro centro, que ya han realizado de repente 2 o 3 procedimientos de baja complejidad. No vamos a seguir con eso, hay que hacer algo diferente para poder lograr el embarazo. Y también vienen pacientes que, por lo mismo que ya han estado buscando el embarazo, no necesariamente, lamentablemente no siempre en algún centro especialista de reproducción, muchas veces de alguna otra manera, o porque la amiga le recomendó que haga lo que a ella le funcionó. Y no es así, porque cada paciente tiene su historia, sus propias características, entonces el tratamiento es importante que sea individualizado y hay que tener en cuenta todo lo que ya pasó antes la paciente para poder darle el mejor tratamiento. Entonces, dependiendo de los resultados que tengamos, hay que tratar algunos otros factores que pueden haber asociados. Por ejemplo, en el varón, muchas veces podemos recomendar cambios en el estilo de vida, es decir,
suspender el consumo de sustancias tóxicas, de repente drogas recreativas, consumo de alcohol o tabaco, aumentar la frecuencia de las relaciones sexuales, vender algún medicamento o hacer mayor ejercicio. Todas estas cosas pueden mejorar un poco. También podemos de repente indicar algún tratamiento médico para mejorar la producción de espermas, la cantidad de biología de los espermas. En algunos casos vamos a tener que recurrir a interconsultas con especialistas en factor masculino, como es el andrólogo, para una biopsia testicular o de repente una reversión de vasectomía. Entonces es importante tener todo en cuenta todos estos factores. Y en el tema de las mujeres, por ejemplo, muchas veces pueden requerir tratamientos simples, ¿no? Si es una chica, como conversaba Pedro, que viene con problemas de ovulación por un ovario poliquístico o problemas de resistencia a la insulina, voy a tener que esos factores antes de hacer un procedimiento para lograr el embarazo, porque si no, no lo voy a lograr. Lo mismo si tengo algún desbalance hormonal, hormonas tiroideas o cualquier otra cosa que pueda afectar. Y otras mujeres puede ser que requieran más de un tratamiento distinto para poder lograr el embarazo, corregir algunos factores, una inducción de la ovulación o algo un poco más complejo, ¿no? Entonces, una vez corregidos todos estos factores que podemos encontrar asociados y que podemos corregir, recién ahí recomendamos cuál sería el mejor tratamiento de reproducción para cada paciente, porque obviamente nuestro objetivo es que las pacientes se embaracen y para esto tienen que entrar al procedimiento en la mejor condición posible. Entonces, cualquier factor que esté alterado hay que corregirlo antes de seleccionar o de recomendar algún tratamiento de reproducción, que puede ser tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad. Hay distintas tratamientos, pero antes de hacer el tratamiento debemos corregir cualquier factor asociado que hayamos encontrado con estos exámenes diagnósticos que pedimos. Entonces, Pedro, no sé si puedes comentarnos un poquito de qué es esto que estamos hablando de los distintos tratamientos. Tú has mencionado algo muy importante, son factores que nosotros vamos a tener en cuenta para decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Muy aparte del diagnóstico que pudiera estar generando el problema y que a veces no lo encontramos, y eso sucede con un 15% de las parejas, ¿no? Lo cual se denomina un problema de fertilidad de causa desconocida. A veces no encontramos el problema y a pesar de eso podemos plantear ciertas alternativas para lograr la gestación, que es el objetivo finalmente. No tener un diagnóstico, sino tener el bebé en casa. Ese es el objetivo. Y otro de los grandes objetivos es también lograr la gestación en el menor tiempo posible, ya que sabemos que los tratamientos muy prolongados, con estudios muy complejos, podrían generar no solamente un desgaste psicológico y mental en la pareja y en la mujer especialmente, sino también una prolongación del tiempo de espera y una reducción de la reserva ovárica. Y esto yo creo que es importante mencionar. El objetivo de los tratamientos de fertilidad es lograr el embarazo en el menor plazo posible, lo que los gringos dicen time to pregnancy. ¿Es correcto? Ahora, considerando estos factores, edad, tiempo de búsqueda, ¿no? Reserva ovárica, que es un factor muy importante, y cómo se encuentran las trompas, si están permeables o obstruidas, y cómo está la calidad espermática, nosotros, en conclusión, los especialistas decidimos qué hacer. Y en base a eso tenemos dos grandes grupos de tratamientos. Diría yo tres grandes. Primero tenemos los tratamientos digamos, que no son reproducción asistida, que puede ayudar a cerca del 20% de las parejas. Como tú mencionaste, podemos hacer una inducción ovulatoria, podemos corregir algún factor endocrino, de repente retirar un pólipo endometrial que está metido dentro del útero, o, ¿por qué no?, con algún tratamiento, mejorar la calidad espermática. Y esto puede ayudar a muchas parejas que no tienen un tiempo de búsqueda muy prolongado a lograr el objetivo. Pero hay un 80% de parejas, Andrea, que sí van a necesitar un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Y aquí hay dos grandes grupos. Los tratamientos de baja complejidad o tratamientos simples, que son básicamente aquellos que no requieren de un laboratorio de embriología sofisticado. Y acá podemos encontrar a la relación sexual dirigida o al coito dirigido, que no es otro tratamiento más que buscar el momento preciso en el cual ocurre la ovulación y sugerir a la pareja tener relaciones en el momento en el que ésta se produce.
Este es un tratamiento básicamente dirigido a parejas jóvenes que no tienen mucho tiempo de búsqueda o de problemas de fertilidad, que tienen las trompas permeables y donde hay de pronto un factor ovulatorio puro, es decir, donde hay algún problema de ovulación concreto. Entonces nosotros damos el medicamento para ovular, hacemos un seguimiento por ecografía de este folículo que va creciendo hasta que se produce la ovulación y se tiene la relación sexual. O por qué no, se hace una inseminación intrauterina, que es el otro procedimiento simple, de baja complejidad, que consiste básicamente en colocar el esperma previamente preparado del esposo dentro de la cavidad uterina en el mismo momento en el que la ovulación se produce. Estos son los tratamientos de baja complejidad que no requieren de un laboratorio complejo de embriología y que perfectamente se pueden hacer en el contexto de una consulta ginecológica convencional. Pero también tenemos los tratamientos de alta complejidad. En este caso ya requerimos de un laboratorio especializado en embriología porque lo que hacemos es básicamente obtener los gametos, que son las células reproductoras tanto del varón como de la mujer, y lo que hacemos es juntarlas en el laboratorio de reproducción para que la fecundación ocurra espontáneamente en lo que se denomina fecundación in vitro, y luego el embrión formado es colocado dentro del vientre materno a través de una transferencia. Entonces tenemos dos grandes grupos de tratamientos: los tratamientos simples y los tratamientos complejos. Pero los tratamientos complejos también tienen algunas variantes, como vamos a ver más adelante. No sé si nos puedes hablar un poquito más de los tratamientos simples, Andrea. Sí, claro, Pedro, básicamente es como tú has explicado, la diferencia de los tratamientos simples y los complejos es que en los tratamientos de baja complejidad o los más simples, la fecundación se da dentro del cuerpo de la mujer, es decir, la mujer ovula y el esperma tiene que llegar hasta donde está el óvulo para en la trompa se produzca la fecundación, la unión del óvulo con el esperma y se forma ahí el embrión. Y este embrión avanza a través de la trompa hasta llegar al endometrio e implantarse. Entonces todo el proceso de la fecundación se produce dentro del cuerpo de la mujer. Y básicamente dos, las relaciones sexuales dirigidas o el coito dirigido y la inseminación. Son muy similares ambos en cuanto al tratamiento de la parte médica inicial. La única diferencia es que en uno vamos a decirle a la paciente, anda a tu casa y ten relaciones con tu pareja hoy, mañana o en tal momento. Y en la inseminación vamos a requerir una preparación previa del esperma. El esposo debe traer una muestra o la pareja una muestra de esperma y este esperma es preparado, estos espermatozoides son seleccionados en laboratorio, se realiza una capacitación espermática para seleccionar una gran concentración de espermas mótiles, que son los que tienen una motilidad progresiva, es decir, son los que van a poder avanzar progresivamente para llegar al óvulo, porque los que tienen motilidad no progresiva pues se mueven en el mismo sitio y nunca van a llegar al óvulo, y los inmóviles ni qué decir. Entonces necesitamos una gran cantidad de espermas con una motilidad progresiva, y este concentrado de espermas se coloca en el fondo del útero en el momento que la paciente está ovulando. Para esto tenemos que dar una inducción de la ovulación y hacer un seguimiento ovulatorio bastante estricto con ecografías. Hacemos una ecografía al inicio del ciclo, luego empezamos con las hormonas para lograr el desarrollo de 1 o 2 folículos, idealmente no más de 2. Por lo tanto, se da un estímulo hormonal bastante bajo y hacemos el seguimiento ovulatorio para ir monitorizando el folículo dominante para ver en qué momento llega al tamaño adecuado y nosotros inducir la ovulación. Vamos a ayudar como mediante medicina a que este folículo eclosione y libere el ovocito para que este ovocito sea por la trompa y dentro de la trompa, ya sea o por las relaciones sexuales, le decimos a la paciente en ese momento, ten relaciones sexuales, o en el caso de la inseminación, este esperma capacitado en laboratorio se pone en el fondo del útero, es decir, en el orificio de entrada o muy cerca del orificio de entrada de las trompas, para que la distancia que tiene que recorrer este esperma sea bastante menor. En la relación sexual, el esperma, todo el esperma queda en la vagina, el bueno, el malo, el que se mueve, el que no se mueve, todo. Y de ahí los espermas tienen que atravesar el cuerpo cervical, recorrer el cuello
camino, atravesar todo el útero y llegar a la trompa. Es una distancia bastante larga que tiene que recorrer el esperma para poder llegar a la trompa a fecundar el ovocito en las relaciones. En la inseminación, nosotros estamos seleccionando los espermas y ya preparados los ponemos muy cerca del óvulo, pero igual este esperma tiene que recorrer la trompa para llegar al ovocito y fecundarlo. Esto es la inseminación. Luego de eso, el proceso se da de forma natural dentro del cuerpo de la mujer, se produce la fecundación y son cosas que nosotros ya no tenemos cómo controlar, ¿ok? Nosotros solamente hacemos el seguimiento ovulatorio, ayudamos a inducir la ovulación, ayudamos a que el folículo eclosione y la ovule y ayudamos poniendo el óvulo, el esperma, perdón, más cerca. Pero ya depende de todos los procesos que suceden dentro del cuerpo de la mujer, que la trompa capte al óvulo, que el óvulo se encuentre con el esperma, que se produzca la fecundación. Nosotros no tenemos ningún control sobre esto, por eso es que la tasa de embarazo no es tan alta comparada con un procedimiento de fecundación in vitro o algún otro procedimiento de alta complejidad donde sí, al ser en laboratorio, tenemos mayor control sobre todos los procesos, ¿no? Entonces, los procedimientos de baja complejidad son bastante sencillos, se producen dentro del cuerpo de la mujer la fecundación, el médico ayuda un poco, pero no tiene control total sobre los mismos procesos. Luego de la inseminación, confirmamos que se haya dado la ovulación y en un plazo de 2 semanas después se pide la prueba de embarazo para confirmar si es que el embarazo se dio o no se dio. Y luego de eso ya vienen los controles prenatales, como más vamos a conversar al respecto. El otro gran grupo de procedimientos es de alta complejidad que se produce en laboratorio y sobre eso sí tenemos un mayor control, tenemos una mayor intervención de la parte médica y sobre todo el laboratorio de embriología y tal vez Pedro sobre eso. Así es. Cuando nosotros, Andrea, tenemos ya, por ejemplo, lo que tú has mencionado funciona en el contexto de tener trompas permeables, al menos una trompa de falopio permeable. Recordemos que la trompa de falopio es ese tubito que une a la cavidad del útero con el ovario y por tanto es un lugar muy importante donde se produce la unión de los gametos, óvulo y espermatozoide. Si las trompas de falopio están obstruidas o están dañadas por alguna enfermedad, por ejemplo, endometriosis o una secuela de alguna infección, pues ni siquiera la inseminación intrauterina podría funcionar. Si tenemos una situación en la cual, por ejemplo, tenemos una endometriosis severa, ¿no?, y una historia de búsqueda de embarazo muy prolongada, de más de 3 años, probablemente la inseminación tampoco funcione. Y si tenemos, por ejemplo, una alteración espermática significativa, con menos, ojo, de 3 millones de espermatozoides móviles en el estudio espermático, pues tampoco sería indicado hacer inseminaciones. En este contexto, lo que hacemos son tratamientos ya más complejos. Necesitamos ayudar a los gametos a juntarse cuando dentro del cuerpo de la mujer no pueden lograrlo de forma natural. Entonces lo que hacemos es una fecundación in vitro. Y para hacer una fecundación in vitro, nosotros lo que hacemos es, primero, hay una serie de pasos reglados que sigue el procedimiento, pero uno de los más importantes es estimular los ovarios para obtener la mayor cantidad de óvulos posibles en ese ciclo. Recordemos de que normalmente las mujeres ovulan un solo óvulo por mes, pero gracias a la estimulación con hormonas, el folículo estimulante y LH, luteinizante, nosotros podemos conseguir de que los ovarios produzcan más de un óvulo. El número ideal de óvulos que necesitamos es más o menos de 8 a 15. ¿Y por qué es importante tener varios óvulos, Andrea? Porque no todos se juntan. No todos los óvulos se vuelven embrión y no todos los embriones llegan al 5.º día de desarrollo, que es el momento en el cual ya deben implantarse dentro de la matriz uterina. Y finalmente, no todos los embriones son genéticamente saludables. Es por eso de que en la fecundación in vitro nosotros hacemos estimulación ovárica para poder obtener la mayor cantidad posible de óvulos para el procedimiento. Estos óvulos evidentemente son fecundados en el laboratorio, se juntan con el esperma de la pareja y hay 2 técnicas principales que utilizamos para el proceso de fecundación. O dejamos que espontáneamente los espermatozoides fecunden al óvulo y para eso colocamos una gotita con más o menos 100.000 espermatozoides por cada óvulo
en el laboratorio o ayudamos al espermatozoide a ingresar dentro de la célula del ovocito, lo que se denomina inyección espermática intracitoplasmática o ICSI, como mencionaste al inicio de nuestra conversación. Entonces, lo que buscamos es básicamente que la fecundación ocurra en el laboratorio, ya que en condiciones naturales, es decir, dentro del cuerpo de la mujer, no ha podido lograrse. En este caso, una vez que se produce la fecundación, en el laboratorio, los biólogos embriólogos, que son nuestros aliados estratégicos dentro de la clínica de reproducción, constatan la fecundación y controlan y vigilan y cuidan minuciosamente el desarrollo de los embriones. Estos embriones son incubados en incubadoras, vale decir, vale la redundancia, especializadas para tal fin, lo cual mantiene temperatura, ambientes como el pH o de concentración de gases apropiados para que se produzca el desarrollo embrionario. Una vez que el embrión se formó y llegó al quinto día o sexto día de desarrollo, lo que se denomina estadio de blastocisto, es cuando ya está listo para ser transferido. Y aquí tenemos dos opciones: o transferimos al embrión directamente en ese momento, o hacemos un estudio de diagnóstico genético, ¿no? Y esto queda para la discusión más adelante, en qué casos hacerlo. ¿Ok? Finalmente, el último paso de la fecundación in vitro se denomina transferencia embrionaria. ¿Qué significa esto? Colocar el embrión directamente dentro de la matriz uterina, y para eso lo hacemos a través de la vía vaginal. ¿Ok? Hacemos una transferencia embrionaria, que es un procedimiento bastante amigable, no doloroso, no requiere sedación, lo que sí requiere la extracción de ovocitos o de óvulos, y se hace la transferencia que implica la colocación del embrión valiéndonos de un catéter, de nuevo catéter de transferencia dentro de la cavidad uterina. Muy bien, dejamos ahí el embrión. Luego de 2 semanas aproximadamente, hacemos un test de embarazo. Y si todo fue bien, pues el test de embarazo nos da un positivo, ¿no? Ahora, hay algunas, evidentemente, variantes del procedimiento que se van a hacer dependiendo de cada caso. Recordemos de que los tratamientos son personalizados, no podemos dar la misma fórmula a todas las parejas. Hay parejas que van a requerir un procedimiento, por ejemplo, de diagnóstico genético preimplantacional, que es decir, evaluar cada uno de los embriones genéticamente antes de colocarlo dentro de la matriz uterina. Y este aspecto es muy importante porque nos va a mejorar las posibilidades de embarazar desde el primer intento y va a reducir también las chances de tener un aborto o una pérdida gestacional. Sí, y es muy importante también tener en cuenta el apoyo que debemos dar durante todo este proceso, ¿no? Porque enfrentarse a la fertilidad o a los tratamientos de fertilidad puede ser muy difícil, incluso algunas veces puede ser un poco importante para las pacientes, porque hay muchas incógnitas, mucha incertidumbre, ¿no? Y todo esto puede tener un efecto emocional bastante importante. Entonces, nosotros como médicos debemos siempre guiar a las pacientes, no solo guiarlas a través de todo el proceso, sino también acompañarlas y ser su apoyo emocional, ¿no? Es fundamental que la paciente también esté informada paso a paso de todo el procedimiento y de todo el proceso, y poder saber qué esperar, cuáles son sus expectativas reales de éxito del tratamiento. Es decir, estar preparada para esto, y además contar también con nosotros como médicos y como centro, contar con un grupo multidisciplinario, ¿no? Porque a veces ciertas especialidades que son afines y que debemos apoyarnos mutuamente, y para eso tenemos un área de psicología bastante importante. Hay pacientes que requieren apoyo psicológico, más allá del apoyo que nosotros les podemos dar como médicos, pasan con psicología o a veces con endocrinología, nutricionista, andrólogo, es decir, tener todo un equipo que esté siempre dispuesto a poder solucionar todo el conjunto
de causas y problemas que trae una pareja de fertilidad, ¿no? Y además como médicos debemos siempre estar ahí para apoyar a las pacientes y ayudarlas, sobre todo con todos ayudarlas con todos estos efectos, efectos emocionales que pueden venir con el tratamiento, más allá de los resultados, porque sea resultado positivo o negativo, siempre viene acompañado de una carga emocional importante. Obviamente, si el resultado fuese negativo, además de la incertidumbre, del miedo a que se vuelva a repetir ese resultado negativo, viene también una sensación de pérdida y una etapa de duelo. Tenemos que apoyar siempre a las pacientes y explicarles qué fue lo que pasó, qué esperar más adelante. Y con el resultado positivo o el éxito del tratamiento, es también común, muy común, experimentar, además de la alegría y la satisfacción por el éxito del tratamiento, experimentar mucho estrés y temor por lo que va a venir, ¿no? ¿Qué hacer más adelante? ¿Qué complicaciones voy a tener? ¿Cómo enfrentar el embarazo? Y todas estas cosas pueden generar mucho estrés en la paciente, mucho temor, y debemos estar siempre ahí con ellas para poder apoyarlas, orientarlas y guiarlas en todo el tratamiento, ¿no? Tú tienes mucha razón, Andrea, cuando mencionas de que estos problemas de fertilidad en muchas parejas pueden redundar en un problema también de estrés emocional importante, ¿no? Y nosotros los especialistas, siempre lo menciono, somos ginecólogos, infertólogos, pero también somos algo psicólogos, ¿no? Tenemos que estar en la capacidad de poder determinar en qué fase de ese proceso que tú mencionaste, Andrea, de duelo se encuentra. Porque mientras más estable esté la parte psíquica, emocional, de la pareja en general, o de la mujer en tratamiento, si queremos ser específicos, más posibilidades de éxito vamos a tener, ¿no? Y acá vamos a entrar un poquito al tema de éxito, ¿no? Cuando nosotros hacemos o planteamos un tratamiento de fertilidad, evidentemente proponemos la alternativa que de acuerdo al caso es la que nos va a dar más oportunidades o más chance de embarazar, ¿no? Entonces, los procedimientos de baja y de alta complejidad tienen por objetivo recuperar un poco esa fertilidad que está reducida de forma natural. Tanto los procedimientos de baja como de alta complejidad tienen por objetivo eso. Y una de las etapas más a veces complicadas o puede ir desde un extremo de ser muy complicada o muy linda, es el momento en el cual nosotros damos esa noticia, ¿no? Esa noticia de cómo salió el test de embarazo, ¿no? Evidentemente, ningún tratamiento de fertilidad, Andrea, es 100% eficaz, como tú sabrás, ¿no? Hay posibilidades de éxito dependiendo de cada uno de ellos. Los procedimientos simples o de baja complejidad tienen una tasa de aproximadamente 18-20% por intento, pero en el acumulado, es decir, luego de 3 o 4 intentos, puede llegar hasta un 80%. Mientras que la fecundación in vitro, por ejemplo, con las variantes que nosotros le apliquemos dependiendo de cada tratamiento, porque esto es personalizado, te da tasas o posibilidad por cada transferencia del 48-50%, y esto puede ser más alta en algún tipo de tratamiento, como por ejemplo los procedimientos con donación de ovocitos. Pero las tasas acumulativas, ¿qué significa tasa acumulativa? Es decir, si yo realizo una transferencia o realizo 2 o 3 transferencias, las posibilidades de éxito acumulativas luego de 2 o 3 transferencias van a ser más altas. Y se ha descrito para la fecundación in vitro una tasa de embarazo acumulativa que puede llegar a un 70 o un 80%, dependiendo de cada caso. Entonces, el momento más lindo, lógicamente, es cuando das la noticia de positivo. O sea, cuando a mí me llega el WhatsApp con la subunidad beta, que me lo envía la asesora del Centro de Fertilidad, de SEAS, y con un test de embarazo positivo, digo, excelente, ¿no? Lo primero que hago es comunicarme con la pareja y transmitirle esta información, y evidentemente es una mezcla de emociones y sensaciones positivas, ¿no? Y evidentemente luego lo cito ya en una consulta presencial para ver que todo esté desarrollándose de forma correcta.
Pero en algunos casos también, lamentablemente, como dijimos al inicio, todos los tratamientos son 100% eficaces. En algunos casos hay que dar la noticia de un negativo y en ese contexto ese tiempo que se ha invertido en el tratamiento no es un tiempo perdido porque es digamos, un tiempo del cual nosotros podemos aprender y sacar conclusiones y hacer algunos cambios dentro del proceso para que en la siguiente oportunidad pues el embarazo se dé de todas maneras, ¿no? Así es, Pedro. La satisfacción con cada resultado positivo siempre es igual. Yo siempre le digo a mis pacientes, nuestro objetivo es el mismo. Mi objetivo es el mismo que el tuyo. Mi objetivo es que embaraces y que llegues a casa con un bebé sano, o sea, Así un bebé es. en casa, ¿no? No que embaraces y luego termine en una pérdida. Mi objetivo es que tengas un bebé sano en casa. Entonces, cada prueba positiva es una satisfacción y una alegría compartida con mis pacientes y también lo primero que hago es llamarlas. No me gusta dar la noticia escribiendo. Lo que hago es, le mando el resultado inmediatamente para decirles, o sea, compartir la alegría, ¿no? Es bastante importante y muy cierto también lo que has dicho respecto a los casos negativos, que no es el fin del mundo, aprendemos mucho de ellos y sobre eso tenemos que buscar cuál sería el siguiente paso y qué hacer, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas. Aquí, perdón, espérate, ¿qué hice? Ya. Nos han llegado ya algunas directamente al... ¿Te parece si empezamos por esas, Andrea? Sí, podemos empezar por las que nos llegaron por el cuadrito en Perfecto. publicación. Mientras yo voy buscando por aquí unas otras. Ok, nos han hecho una pregunta muy interesante sobre endometriosis, ¿ya? Nos han preguntado si sufro de endometriosis crónica y tengo, dice 1.7 folículos, eso es imposible, yo creo que debe decir 17 folículos, ¿no? ¿Puedo embarazarme siendo regular? Esa es una excelente pregunta. La endometriosis es uno de los problemas que con mayor frecuencia generan alteraciones reproductivas en las mujeres. De hecho, la estadística muestra que el 40 o hasta el 50% de las mujeres que acuden a una clínica de fertilidad podrían tener un diagnóstico de endometriosis, Andrea. Y la endometriosis es la enfermedad de los enigmas. Siempre le digo esto a mis pacientes, porque no se sabe exactamente qué la produce. Hay algunas hipótesis al respecto, pero no se sabe qué la produce. ¿Qué es la endometriosis? Es la presencia de ese tejido, de esas células que recubren la parte interna del útero donde va el embarazo, que se llama endometrio, por fuera del útero, ya sea en la superficie uterina, en las trompas, en los ovarios o en los órganos adyacentes. Y dependiendo de la cantidad de implantes y de la inflamación, nosotros podemos definir categorización de endometriosis: mínima, leve, moderada y severa. Lo enigmático de la endometriosis es que a veces tenemos casos de mujeres que se embarazan de forma espontánea sin problemas y tienen una endometriosis moderada y severa, pero también tenemos casos de mujeres que tienen endometriosis mínima o leve, que tienen 3, 4, 5 años buscando quedar embarazadas y no lo consiguen. Y ahí viene la parte enigmática de la endometriosis, ¿no? Entonces, la endometriosis produce un problema de fertilidad no tanto por generar un problema ovulatorio, y ahí contestando esta pregunta, sino básicamente porque genera una alteración en el ambiente donde el óvulo y el esperma se juntan, es decir, a nivel de la trompa de falopio, en la zona más alejada, se produce un proceso inflamatorio que no da las condiciones apropiadas para que los gametos, el óvulo y el espermatozoide, se junten. Y en otros casos, simplemente obstruye las trompas, el proceso inflamatorio, o aleja el ovario de la trompa si es que hay un proceso adherencial dentro de la zona pélvica o la parte donde se encuentran los órganos reproductores de la mujer. Entonces, si tú tienes ciclos regulares, puedes tener un problema de fertilidad a pesar de tener endometriosis y ciclos regulares. Ahí habría que analizar todos los factores que, Andrea, comentamos al inicio, que es la edad, el tiempo de búsqueda, si además hay un factor masculino sobreañadido para recomendar qué hacer en estas condiciones. Pero con suerte, con los tratamientos de fertilidad, ya sea de baja o de alta complejidad, podemos tener resultados positivos.
Así es, Pedro. También tenemos aquí en los comentarios que han puesto aquí en el live, Geraldine, si se realiza FIP, ¿podría no darse el embarazo por problemas de ovario poliquístico o obstrucción de las trompas? Obviamente ningún procedimiento de reproducción, Geraldine, tiene una tasa de embarazo del 100%, ninguno, ni siquiera cuando se realiza donado, que es el que mayor tasa de embarazo tiene. Pero si es que el ovario poliquístico, sí puede haber una alteración, no alteración, pero sí puede influir negativamente en el resultado, porque vamos a tener ovocitos de no muy buena calidad. Entonces, siempre es importante tratar antes de ir propiamente al tratamiento de reproducción asistida propiamente dicho, siempre es importante tratar de controlar cualquier otro factor que pueda estar asociado, en este caso el ovario poliquístico. Entonces, si no se trata el ovario poliquístico antes de una fecundación in vitro, obviamente sí puede tener un efecto negativo. No significa que vas a embarazar, pero sí puedes tener una tasa de embarazo un poco más disminuida porque no vas a tener muchos ovocitos de muy buena calidad, por lo tanto no vas a tener tantos embriones buenos al final. En el caso de las trompas, tu otra pregunta era la de las trompas. Cuando hay una obstrucción de las trompas, definitivamente el tratamiento indicado es la fecundación in vitro y esta fecundación no va a afectar el resultado del vitro porque la fecundación la estamos haciendo en el laboratorio, ya no se usa o no se requiere la trompa para nada. Entonces, si la trompa es obstruida, pues hacer una fecundación in vitro sin que afecte el resultado. Es distinto si es que tienes, por ejemplo, un hidrosalpinx, es decir, la trompa está inflamada, llena de líquido inflamatorio. En ese caso sí podría afectar la tasa de embarazo, por lo tanto se recomienda sacar el hidrosalpinx, sacar la trompa antes de realizar la transferencia embrionaria porque ese líquido inflamatorio puede afectar al embrión. Entonces, para mejorar el tratamiento, si es que hubiese un hidrosalpinx y la trompa está obstruida pero llena de líquido, entonces sí hay que corregirlo. Si simplemente es una obstrucción de las trompas, no hay ningún efecto cuando realizas el vitro y cualquier otro factor que esté asociado sí debe ser corregido antes para poder entrar al tratamiento con tus mejores posibilidades de éxito, ¿no? Y poder lograr tu mayor potencial en el tratamiento. Así es, Andrea. Y Merian tiene razón, esto del estrés emocional se da y es muy frecuente dentro de los tratamientos reproductivos. Y Merian, te cuento que en SEAS tenemos un equipo muy integrado, formado por varios especialistas, y eso lo vas a poder ver en la página web de SEAS, seas.p. Y tenemos un equipo conformado incluso por psicólogos, psicólogas especializadas en el campo reproductivo que pueden de alguna manera ayudar a sobrellevar los diversos aspectos emocionales negativos que se puedan presentar durante el proceso de diagnóstico, tratamiento y, por qué no, incluso durante el embarazo. Porque durante el embarazo también pueden ocurrir problemas emocionales, ¿no? Sensaciones de pérdida, de repente de que el embarazo no está yendo bien. No sé si, Andrea, a ti también te está pasando esto con mucha frecuencia, que tienes un resultado positivo y el embarazo está yendo perfectamente y en cada consulta tú se lo dices y le enseñas por ecografía, mira qué lindo está creciendo el bebé. Sin embargo, hay mucho miedo, una sensación, y esto hay que entenderlo. Por eso el acompañamiento psicológico también es importante, incluso durante el embarazo. Y otro aspecto importante, Andrea, y acabo ya la pregunta, es qué riesgo tenemos de tener por fecundación in vitro gemelos a los 43 años. Y es muy frecuente que en la consulta nos hagan esa petición, ¿no? Doctor, ¿podemos tener de una vez dos bebés de una sola? Entonces, mi respuesta siempre es una sola, ¿no? Y trato de llevarlos hacia el embarazo único, porque ya sabemos que el embarazo de gemelos se puede acompañar de algunos riesgos, ¿no? Se llaman riesgos obstétricos, como por ejemplo el aumento del riesgo de preeclampsia, de trabajo de parto prematuro, recién nacidos de bajo peso, etcétera, etcétera. No quiero ahondar mucho en esto, pero lo que quiero concluir es que el cuerpo de la mujer está hecho para llevar un solo bebé por vez, ¿ya? Y tener un embarazo por fecundación in vitro con un solo bebé, es decir, transferir un solo embrión dentro del útero, es la situación ideal. ¿Ok? Y así puedes tener todos los hijos que quieras, 2, 3, 4, 5 hijos, pero uno por... Así es. Así es. Hay otra pregunta, justo Merian comentaba acá también,
Veo que su tratamiento es muy personalizado, cosa que no veo en otros centros. Muchas gracias, Merian. Sí, el tratamiento es personalizado, es individualizado y esa es la base del éxito, ¿no? Porque si tratamos a todas las pacientes por igual, no va a funcionar el mismo tratamiento para todas, porque cada una es un mundo y cada una viene con toda una historia atrás y causas que pueden ser muy distintas unas de otras, entonces no puedes tratarlas a todas por igual y es importante individualizar los tratamientos. Teníamos también una pregunta que nos llegó que dice, ¿ser mamá con mis óvulos si tengo pocos? Sí, sí puedes ser mamá si es que tienes pocos óvulos, solo que probablemente te tome un poco más de tiempo, haya que hacer algún procedimiento un poco más complejo, porque cuanto mayor cantidad de óvulos tengamos, más posibilidades de formar sanos al final. Como mencioné en algún momento, la cantidad de ovocitos es importante y la reserva ovárica es un reflejo de nuestra capacidad reproductiva que tenemos. Entonces, si disminuye nuestra reserva ovárica, y esto va muy ligado a la edad, aunque hay mujeres jóvenes que también tienen la reserva ovárica disminuida, no solamente es algo que ocurre en las pacientes de edad más avanzada, también lamentablemente se ve en mujeres jóvenes. Entonces, reserva ovárica disminuida, que tienes menos cantidad de óvulos y estos óvulos son de peor calidad. Disminuye la cantidad y disminuye la calidad de óvulos. Pero si hacemos un procedimiento en el cual hacemos un banking, por ejemplo, tratamos de estimularte de una manera para tratar de obtener la mayor cantidad posible de ovocitos, basta que tengas un embrión sano al final para que puedas tener un embarazo. Obviamente, cuanto mayor cantidad de óvulos tengas, vas a tener mayor cantidad de embriones, y al tener mayor cantidad de embriones, es más posible que tengas algún embrión sano para transferir luego de un estudio cromosómico. Pero basta un embrión sano para poder lograr un embarazo. Entonces, aunque tengas pocos, sí es posible, sí, solo que probablemente sea un poco más difícil comparado con alguna mujer que tenga una mayor cantidad de ovocitos. Así es, Andrea. Y acá hay una pregunta muy interesante y me va a servir para explicar cómo se dan este tipo de problemas durante la fecundación in vitro, ¿no? Tengo 41 años y he seguido un tratamiento y cuando pasaron mis embriones a estudio genético, ninguno salió bien, ¿ya? Es decir, se hizo la fecundación in vitro y probablemente llegaron 5 embriones, al quinto día de desarrollo se les hizo un estudio genético a cada embrión y todos salieron alterados. Ese es el escenario que nos está pintando nuestra oyente. Y ya no me pudieron hacer la transferencia, evidentemente. Quisiera saber qué opciones puedo tener. Hay algunos factores que pueden afectar la posibilidad o la calidad del embrión, ¿no? Principalmente es la calidad del ovocito. Y esto está muy relacionado con la edad. Lamentablemente, a medida que avanza la edad, hay una disminución, como mencionaste tú, Andrea, hace unos minutos, de la calidad de los óvulos. Y esto aumenta, evidentemente, el riesgo de tener una mayor proporción de embriones con alteraciones cromosómicas a medida que avanza la edad. Pero también hay algunas condiciones que pueden empeorar la calidad del óvulo, como por ejemplo el haber tenido un ovario poliquístico, o de repente una endometriosis, ¿no? O de repente aquellas mujeres que de repente son consumidoras de tabaco, ¿no? De repente son fumadoras. Entonces, estos factores podrían, a pesar de tener una edad menor de los 40 años, tener de repente una calidad espermática un poco menor, una calidad ovocitaria del óvulo menor que aquellas que no tienen estas condiciones. No obstante, te voy a dar algunas buenas noticias. Hay estrategias a las cuales recurrimos, ya sea durante la estimulación de los ovarios, administrando diferentes tipos de hormonas para la estimulación ovárica o asociándole a las hormonas algunos medicamentos que van a tratar de mejorar ya sea la cantidad o la calidad de los óvulos, como son por ejemplo los adyuvantes, las vitaminas, antioxidantes, coenzima Q10, etc. No quiero decir marcas acá. Y también hay algunos estudios interesantes con hormonas de crecimiento en dosis bajas. Entonces, estos aspectos de alguna manera podrían mejorar la calidad del óvulo, sí. Incluso hay algunos estudios recientemente publicados, Andrea, donde se habla de un rejuvenecimiento ovárico, y no quiero andar mucho más en esto,
pero es algo que en CEDAS estamos ya próximos a investigar, que es el uso, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas para rejuvenecer el ovario. Que esto es algo bastante novedoso que vamos dentro de poco a implementar, primero investigar e implementar en nuestro centro. Pero Así es. sí hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad del óvulo y por tanto tener más posibilidades de tener embriones sanos, sí las hay. Así es, siempre hay algo más que podemos hacer, así que sí tienes posibilidades. Eh, Terminar, solamente quiero hacer un comentario y es bastante frecuente que las pacientes, ya una vez que están embarazadas, preguntan cuáles son los cuidados que debo tener durante la gestación. Y es importante que sepan y que entiendan que una gestación lograda, un embarazo logrado por una técnica de reproducción asistida no tiene mayores riesgos comparado con un embarazo que es de forma natural. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes, algunos factores, y es que eh, todo embarazo va a tener una evolución igual que un espontáneo, como dije, pero además hay que considerar cuál es la causa de la infertilidad. Por ejemplo, si es que la causa de la infertilidad tiene abortos a repetición o algún problema de trombofilias, hay que tratar el problema de trombofilias de frente, de fondo, perdón. Eh, y hay que tener también consideraciones en cuanto a la edad, porque muchas veces las pacientes que acuden a tratamientos de reproducción tienen una edad un poco más avanzada y van a tener los mismos riesgos que cualquier mujer que embarace de forma natural, pero con una edad avanzada, es decir, diabetes gestacional, riesgo de preeclampsia, bajo peso al nacer, esas complicaciones que se dan por la edad, más no por el tratamiento de reproducción en sí. Entonces, todo embarazo logrado por una técnica de reproducción asistida, eh, los riesgos son los mismos, no hay mayor riesgo, ¿ok? Pero sí es importante tener en cuenta y hacer una evaluación clínica adecuada, lo que llamamos la consulta preconcepcional, para que la paciente entre al embarazo en la mejor condición posible, ¿no? Y luego de eso, obviamente, ya estando embarazada, hacer un control prenatal bastante seguido, con bastante cuidado, por los riesgos asociados, que son básicamente el problema de fondo que traía la paciente, no por el embarazo, sino por los problemas que trae consigo. Así es, has dicho algo sumamente interesante. El embarazo concebido mediante ayuda, o sea, con reproducción asistida, muchas veces saldría en las clínicas o en los hospitales los etiquetan como alto riesgo, ¿no? Y no es así. Significa de que vayan a tener un embarazo con peligro de pérdida o que vaya a ocurrir alguna complicación nefasta. Simplemente le ponen esta etiqueta porque es un embarazo, como todos los embarazos, que hay que cuidarlos un poquito más, tal vez, ¿no? Porque evidentemente ha habido un trasfondo que es el tratamiento de fertilidad y no queremos que ninguna complicación pues, nos vaya a perjudicar la evolución del mismo. Y si me permites, Andrea, dar algunas palabras finales, ¿me permites? Sí, Pedro, no te preocupes, ya vamos llegando. Sí, antes de despedirnos, yo quería, Andrea, desearte un feliz Día de la Madre. Yo sé que eres una madre ejemplar, una excelente doctora y una madre ejemplar, y desearte un feliz Día de la Madre. Y a través tuyo, a todas las mamás que de pronto en este momento nos están escuchando. Y además quiero que este saludo sirva de aliciente, de preludio, de anticipo para una pronta maternidad para cada una de las mujeres que se encuentran en un proyecto de querer ser madres, ¿no? Ese es el sincero deseo de toda la familia Ceras, a la cual pertenecemos Andrea y pertenezco yo también. Finalmente, quiero decirles que estuvo con ustedes Andrea Delgado. Ella es ginecóloga experta en fertilidad. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos en esta actividad. Tu No, gracias. experiencia ha sido de muchísima utilidad, estoy seguro, para las personas que nos han escuchado. Y yo soy Pedro Bendezú, también ginecólogo experto en fertilidad, quienes conformamos parte del Centro Especializado de Reproducción Asistida CERAS. Esperando que esta actividad haya sido de suma utilidad para todos ustedes, nos despedimos, Andrea. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad y bueno, a todas las que ya son mamás y a las que están en proceso de que pasen un muy bonito día, no solamente el domingo que viene, sino todos los días. Así es, excelentes palabras. Chao, chao. Chao.